Muy buenos días, nos ubicamos en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno, donde en los próximos minutos la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, acompañada de su ministro de Estado, brindarán una conferencia de prensa a los medios de comunicación de nuestro país. Escuchemos. De la prensa, para a través de ustedes, buenos días con todas las hermanas y hermanos de nuestra querida patria y para todos. Quiero explicarle al Perú entero por qué Dina Boluarte ha asumido la presidencia de la República. Muchas personas que están seguramente saliendo a las calles no saben por qué. El expresidente Pedro Castillo, hasta donde yo pude acompañar y querer proteger institucionalmente al expresidente Castillo, lo hice. Una de esas situaciones fue cuando ante el Consejo de Ministros, un grupo de ministros, incluido el expresidente, plantearon la posibilidad de presentar la cuestión de confianza ante el Congreso. Para el pueblo peruano, la cuestión de confianza es presentar un documento, un poco diciéndole al Congreso, tienes que aceptar esto, y si no aceptas esto, ya te quemamos la bala de plata. Yo me opuse a esa situación. ¿Pero por qué me opuse? Me opuse porque sabía que en el Congreso esa cuestión de confianza no iba a ser aceptada. Y al contrario de ello, se iba a acelerar o la vacancia del presidente o la suspensión. Y le dije, recomendé, sugerí en ese momento que no era conveniente presentar esa cuestión de confianza, que más bien pudiéramos tejer los puentes para que con los congresistas demócratas que sí quieren la gobernabilidad se pueda enderezar la ruta del país con cambios firmes desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo y poder enrumbar los destinos del país. Esa fue mi posición. Sin embargo, se votó y se aprobó su presentación ante el Congreso. Y esa presentación de la cuestión de confianza ante el Congreso atizó, como lo que yo había advertido al Consejo de Ministros y al expresidente y al expremier, atizó el tema de la vacancia y el tema de la suspensión. Luego de eso, yo me aparto del gabinete. No estaba de acuerdo con esa presentación, porque yo estaba queriendo apostar de que el expresidente Pedro Castillo culminara su gestión el 28 de julio del 2026. A eso estaba yo apostando, y cuando digo lo protegí hasta donde pude, hasta ese instante yo estaba recomendando que no se presentara la cuestión de confianza. Juramenta la señora Betsy Chávez como premier, ratifican con un acta esa presentación de la cuestión de confianza, y ella sale en Canal 7 ratificando que el Congreso había denegado esa cuestión de confianza, entrando más a la confrontación, a la polarización, situación que ya nos hace demasiado daño, nos estaba haciendo daño polarizar más a la población peruana. Y yo me aparto, ya no soy parte del gabinete. Y ya luego todos sabemos que no sé por qué motivos, por qué razón, desconozco, el presidente o el expresidente Pedro Castillo
da el golpe de Estado ese 7 de diciembre. Y eso es lo que ocasionó como último tramo del conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, que el Congreso por 101 votos vacara al expresidente Castillo. Y yo soy de esa fórmula presidencial. Cuando postulamos el expresidente Castillo y Dina Boluarte en esa fórmula presidencial. Hicimos juntos la campaña, caminamos juntos buscando el voto y la confianza del pueblo peruano. Recordarán mis hermanos de Apurímac ese cierre de campaña majestuoso donde nos abrazamos todos en la Plaza Micaela Bastidas. A mis hermanos y hermanas de Andahuaylas, ahí donde se empezó esta violencia innecesaria, les digo, ¿acaso no me vieron haciendo la campaña? ¿Acaso no vieron que yo caminé por diferentes lugares del país, también llenando plazas, buscando el voto y la confianza de ustedes, hermanas y hermanos? Yo no soy diferente a esta elección del 2021. Entonces, no entiendo por qué la violencia en las calles. Yo no busqué estar acá. Yo protegí hasta donde pude al expresidente Pedro Castillo. Y seguramente debe estar recordando mis palabras que le sugerí que no se presentara la cuestión de confianza. Y si no se hubiera presentado la cuestión de confianza, seguramente él seguiría siendo el presidente de la República. ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién lo llevó a tomar las decisiones que provocaron el Estado y esa vacancia desde el Congreso? Yo estoy acá cumpliendo el orden constitucional y quiero trabajar de la mano con ustedes. Hay que resolver los temas principales que el país necesita. Por ejemplo, el tema de la uria no ha llegado en Apurímac, en Puno, en Huancavelica,